grabando. Saludos, Mauricio. Hola, sí, ya comencé la grabación. Muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un módulo más de este diplomado. Qué gusto saludarles. Veo muchas caras conocidas. Qué alegría volver a estar con ustedes. Bueno, con quienes no he tenido la oportunidad de compartir algún espacio académico, reflexiones, me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Y pues es un placer, un enorme gusto estar con ustedes para hablar el día de hoy concretamente sobre la teoría de juegos y partidos políticos. Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación para platicar qué es lo que vamos a ver justo el día de hoy. Denme un momento. Déjenme quitar esto, que aquí hace mucho calor, pero allá afuera, bueno, como que no hace tanto frío como ayer, pero yo traigo un suéter. Bueno, vamos a empezar. Miren, compartir. Aquí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, de entrada, lo básico, eh, estudiar, conocer qué es la teoría de juegos en términos generales, explicar algunos de sus dilemas más famosos para estudiarla, eh, de qué manera estos dilemas de la teoría de juegos nos ayudan a las ciencias sociales, específicamente con los sistemas de partidos. Y pues la idea justo es tratar de identificar esta herramienta analítica que nos pueda ayudar a reflexionar, hacer análisis político electoral sobre nuestro sistema de partidos. Entonces, pues vamos a empezar con lo básico, ¿no? Vámonos con qué es la teoría de juegos. Básicamente, es una teoría que va a ser desarrollada por John von Neumann y Oscar Morgenstern en un libro que se va a denominar The Theory of Games and Economic Behavior, publicado por la Universidad de Princeton en 1944. Y básicamente es una herramienta analítica que parte de la teoría de la elección racional, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues parte del postulado de que los individuos, las personas, buscamos maximizar nuestro poder económico y nuestro poder político, ¿no? De manera racional, de la manera en que más nos beneficie. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo algunas imágenes, ¿no? Que nos pueden ayudar a comprender de qué manera sirve la teoría de juegos. Es un poco para definir, un poco también prever las estrategias de los actores sociales, de los actores económicos, de los actores políticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo la imagen de este juego, no sé si lo han jugado, un juego muy famoso que se llama Risk, que trata justamente sobre la invasión del mundo. Hay diferentes jugadores, por ejemplo, en esta imagen tenemos un jugador azul, un jugador amarillo, un jugador rojo, y la idea es a ver quién domina el mundo, ¿no? Y entonces, si bien también tiene que ver la suerte, porque en el juego vamos tirando dados, pues la idea es justamente prever estrategias que nos permitan maximizar, aquí en este caso, ¿no? El poder militar. Tenemos, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? En donde, pues básicamente, también es un juego y muchas veces, ¿no? Hay quienes jugamos como con mucha intuición, ¿no? Sabiendo las reglas, como el caso de una servidora, pero hay personas que se estudian realmente las estrategias, que van previendo las estrategias de los demás y que son muy duchos, ¿no? Para jugar. No sé si vieron esta serie que también se llama Gambito de Dama.
una chica que era huérfana y que se vuelve campeona del ajedrez. Buena la serie, ¿no? Pero también se usa la teoría de juegos, evidentemente, en la toma de decisiones de compañías, de las grandes transnacionales, justamente para prever cuáles son las estrategias del mercado financiero. También, ¿no? Como decíamos, en la política, en relación con los partidos políticos y la política internacional. Entonces, realmente es una teoría que ha tenido muchísimo auge en la segunda mitad del siglo XX. Evidentemente hay muchas críticas a la teoría de juegos. Una de ellas es que hay quienes cuestionan, ¿no? Que todo el mundo esté actuando de forma racional todo el tiempo. Eh, bueno, esto puede venir desde la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, autores como Adorno y Horkheimer nos van a decir, ¿no? Que no es tan cierto las promesas de la ilustración y de la racionalidad, y vamos a decir, ¿no? Que la técnica, la estrategia, la ciencia se volvió un mito, que si bien matamos a Dios, como decía Nietzsche, en realidad el mito ahora es la técnica, la ciencia. Entonces, bueno, hay mucha crítica ahí detrás. Como les decía, ¿no? Hay quienes sostienen que no siempre se maximiza el poder económico o el poder político, sino que a veces también hay emociones detrás. Entonces, bueno, más allá de las críticas, que muchas son muy importantes para tener precauciones cuando usemos la teoría de juegos, la teoría de la elección racional, al final de cuentas, la influencia que tiene esta teoría sigue siendo fundamental en las ciencias sociales, en la ciencia económica y en la ciencia política, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los tipos de juegos que podemos encontrar en la teoría de juegos? Pues mira, hay una gran cantidad, ¿no? La teoría de juegos, pues básicamente hace la siguiente clasificación, dependiendo de la cantidad de jugadores, su duración temporal y el tipo de información con la que cuentan los diferentes actores, los grados de acuerdo permitidos, la naturaleza de la estrategia o la naturaleza de la solución, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, juegos que son bipersonales de dos jugadores, en donde el objetivo es asegurar como mínimo obtener tanto como obtendría el contrario empleando su mejor estrategia. Hay cantidad de N personas, ¿no? Hay juegos que pueden tener una gran cantidad de actores, 3 o más jugadores. Importa tanto la estrategia de maximización como los criterios para formar coaliciones. Entonces, bueno, generalmente no vamos a ver que junto a la teoría de juegos, eh, en términos políticos, nos habla de que puede haber una gran cantidad de actores en los juegos. Pensemos en los procesos electorales como un juego. Pueden existir muchos actores políticos, muchos partidos políticos, pero al final del día se forman generalmente lo que nos se tener juego dos grandes coaliciones de poder. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Brasil. En Brasil, imagínense, hoy se nos hace mucho tener el registro de 7 partidos políticos nacionales. Brasil tiene 30 partidos políticos nacionales registrados, imagínense. Pero a pesar de ello, de que históricamente tienen requisitos mucho más flexibles que la legislación electoral mexicana para registrar partidos políticos, desde que se cayó la dictadura y se instala la Constitución de 1988, lo cierto es que generalmente los diferentes partidos se han unido a dos grandes coaliciones en que se toman las más importantes decisiones o gira la fuerza del poder político, ¿no? En fin, hay juegos que se clasifican por su duración de una sola jugada,
juegos reiterados, múltiples jugadas en el tiempo. Hay juegos que se clasifican de acuerdo por el tipo de información, donde los jugadores tienen información completa, conocen previamente todas las reglas del juego, como el ajedrez o las damas. Hay juegos donde la información es incompleta, no se conocen previamente todas las reglas del juego, como el póker o el bridge. Información perfecta, se conocen todas las posibles opciones y reacciones de los jugadores. Y juegos de información imperfecta, no se conocen las posibles opciones y reacciones de los otros jugadores, ¿no? Vean también que hay juegos no cooperativos, en donde que también se conocen como juegos de suma cero. Son estrictamente competitivos porque la ganancia de un jugador es equilibrada exactamente con la pérdida del otro. Muchos consideran, ¿no?, que las elecciones son juegos de suma cero precisamente porque quien gana el cargo de elección popular, pensando en una elección de mayoría relativa, ¿cierto? Pues lo gana todo. Y el candidato que quedó en segundo lugar, pues lo pierde todo, ¿no? Evidentemente, esto no lo podemos considerar estrictamente así. En los cargos, en un sistema electoral con un sistema de representación proporcional, o aquellos cargos, ¿no?, que justamente se distribuyen con el principio de representación proporcional, en donde pues no se distribuye de acuerdo a quién gana la mayoría, sino de acuerdo al porcentaje de votación. Entonces no es un juego tan no cooperativo donde se gane o se pierde todo, sino que se dan escaños a partir del porcentaje de representación de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Que en la materia electoral, por ejemplo, pues tenemos un umbral mínimo del 3% de la votación válida emitida para justamente tener derecho al acceso de la representación proporcional, y también para los partidos políticos para seguir manteniendo su registro como partido político nacional. Por la naturaleza de la estrategia, hay juegos con estrategias dominantes, en donde la estrategia de un jugador le brinda a este una mejor opción frente a cualquier posible elección del otro jugador. Juegos donde no hay, digamos, equidad, ¿no?, en la competencia. Juegos sin estrategia dominante, hay una interdependencia entre la mejor opción de la estrategia de un jugador y la estrategia de su contraparte. Por la naturaleza de la solución, por una solución óptima, con solución subóptima, que aquí, por ejemplo, está el concepto óptimo de Pareto que ahorita vamos a ver. Por la naturaleza de la solución, sin punto de equilibrio, con un punto de equilibrio, con múltiples puntos de equilibrio. Y ahorita vamos a ver también el dilema, el concepto de equilibrio de Nash, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a poner una parte de la película Mente Brillante, donde justamente John Nash se muestra, ¿no?, una interpretación del momento en que entiende cómo tendría que funcionar el equilibrio, ¿no?, en la teoría económica, para desmentir un poco la creencia de que la competencia, sin ninguna otra consideración, ¿no?, digamos la mano invisible de la economía, es lo único que debe funcionar cuando están actores buscando lo mismo, ¿no? Ahorita lo vamos a poner, que es una escena de una película muy famosa, que seguro ya lo vieron, pero para recordar y entender de qué va esto de la teoría de juegos y los diferentes análisis que podemos hacer. Bueno, también, ¿no?, aquí vemos, por ejemplo, los diferentes análisis que podemos tener, un esquema que muestra más o menos los tipos de conducta, ¿no? A partir de que la conducta es intencional de los actores, podemos justo, ¿no?, identificar sus conductas racionales o irracionales, si sus conductas racionales buscan optimizar o ser satisfactorias, si son paramétricas, si son estratégicas, un poco es como un esquema que muestra un poco también, ¿no?, la clasificación de los juegos como lo acabamos de ver hace un momento.
Vamos a hablar ahora sobre el dilema del prisionero, que es uno de los dilemas más interesantes que han servido para explicar la teoría de juegos. Y me gusta a mí muchísimo esta escena de la película de Batman, El Caballero de la Noche, dirigida por Christopher Nolan. Vamos a verlo y a ver qué opinan ustedes. Esta noche vais a formar parte de un experimento social. Estoy preparado para haceros volar por los aires. Cada uno de vosotros tiene un detonador para hacer volar el otro barco. A medianoche os haré volar a todos en pedazos. Sin embargo, si uno de vosotros pulsa el botón, le perdonaré la vida a ese barco. ¿Quién será? La selecta colección de escoria de Harvey Dent. O los pobres e inocentes civiles. Vosotros elegís. Oh, y no os lo penséis mucho porque los del otro barco pueden no ser tan considerados. ¡Atrás! ¿Y quién es usted para decidir nada? Deberíamos hablarlo, por lo menos. No tenemos que morir todos. Esos hombres ya eligieron en su día. No hay nada de qué hablar. ¿Por qué no hay nada de qué hablar? Seguro que están hablando de esto mismo en el otro barco. Yo propongo que votemos. ¡Atrás! No tenemos tiempo de poner ¡Atención, nuestro voto en un escúchenme! papel. Quiero que pongan su voto en este papel. El que tenga bolígrafo, que lo pase. Pásalo, por favor. ¿Alguien no ha entregado su voto? Necesitamos todos los votos rápido. El resultado es 140 en contra, 396 a favor. Adelante, hazlo. Nosotros seguimos aquí. Hemos votado. Eso significa que ellos tampoco nos han matado todavía. No quieres morir, pero no sabes quitar una vida. Dámelo. Estos hombres te matarán y te lo quitarán de todas formas. Nadie quiere ensuciarse las manos. Bien, yo lo haré. Los del otro barco ya decidieron. Decidieron asesinar y robar. No tiene ningún sentido que nosotros tengamos que morir también. Dámelo. Di que te he obligado. Dámelo y haré lo que deberías haber hecho hace 10 minutos. Es curioso el mundo en el que vivimos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Qué opinan? ¿Qué reflexión les genera esta escena? ¿Alguien que quisiera participar? Bueno, pues a mí me resulta, no sé ustedes qué opinen, bastante interesante esta escena que refleja claramente el dilema del prisionero, ¿no? Solo que aquí es como un prisionero
bueno, dos prisioneros colectivos, ¿no? Dos grupos de personas que están secuestradas, en este caso por el Guasón, que el Guasón está haciendo justo, ¿no? Un experimento social. Quiere mostrar cómo la ciudadanía de Gótica no es tan decente, ¿no? Como se dice ser. Es lo que en teoría quisiera mostrar, bueno, en este experimento social, el Guasón. Y entonces resulta muy interesante, porque bueno, lo que nos permite justamente el dilema del prisionero es pensar en cuáles van a ser las posibles reacciones de las personas. El Guasón estaba muy seguro que se iban a activar los, ¿cómo se llaman esto? El switch, ¿no? Para destruirse unos a otros, pero las opciones eran, ¿no? O el barco de los ciudadanos y ciudadanas destruía primero, decidía actuar y destruía justamente al otro barco. El otro barco también tenía la opción de actuar primero y destruir al de los ciudadanos. Ahí están viendo egoístamente cada uno de ellos. Y la otra opción que resultó que era la más óptima, ¿no? Un poco podemos hablar, ¿no? También aquí del beneficio óptimo de Pareto, pues fue que ninguno de los dos activó la palanca, ¿no? Cuando los dos cooperaron, pues los dos se salvaron, ¿no? Y esto pues decepcionó muchísimo al Guasón, porque él quería demostrarle a Batman que la ciudad de Gótica era no tan decente como se decían ser. Aquí me gusta mucho esta escena porque muestra también, ¿no? Muchos prejuicios en torno, por ejemplo, ¿no? El ciudadano que dice, bueno, yo voy a activar. Yay, yay, has to stay, yay, yay, yay. Hola, hola, Margarita, creo que tienes activado tu micrófono. Lo siento. Escuchamos. Hola. Sí, perdón, doctora, perdón. Voy a desactivarlo. Lo siento, mamá. Mamá, lo siento. Perdóname, sí, perdón, mi amor, es que no puedo desactivar. Lo siento, es que estaba picando. Sí, mi amor, perdóname. No hay ningún problema. Qué bueno que estás aquí tomando este curso en compañía de tu hijo, no hay ningún problema. Saludos a tu hijo. Bueno. Entonces, bueno, lo interesante aquí no es que se manifiestan estos prejuicios. El ciudadano libre, ¿no? Que quería activar ya, señala, ¿no? Como una de las bases para tomar la decisión, el hecho de que los prisioneros ya habían tomado una elección de robar, de cometer delitos, y que ellos no tenían tanto derecho como nosotros a vivir. Entonces, detrás está esta reflexión, ¿no? ¿Por qué no van a seguir teniendo este derecho a tener la vida, ¿no? En fin, al final no se atreve y no puede destruir al otro barco. Y también, ¿no? Los prisioneros pudiéramos pensar que con un prejuicio, ¿no? Que ellos activarían justamente la bomba y al final tampoco lo hacen. Entonces, bueno, este es un ejemplo del dilema del prisionero en donde se resuelve de manera óptima porque las dos personas colectivas deciden no actuar, arriesgándose, ¿cierto?, a que las otras personas tampoco lo hagan, tal vez, esperando que un milagro ocurra y que las otras personas no reaccionen y todos puedan salvarse. Pues bueno, más o menos aquí podemos ver, ¿no? Esquemáticamente cómo funciona el dilema del prisionero, cuáles son las opciones del compañero, ¿no? Generalmente se habla, ¿no? Esto es evidentemente para hacer análisis, ¿no? Análisis de las opciones y para la toma de decisión racional, ¿no? ¿Qué decisión, si yo soy egoísta, puedo tener y qué opciones puedo tener esperando la cooperación de mi compañero, ¿no? Imagínense dos ladrones que son encarcelados, entonces vemos que justamente cuando los dos cooperan, ¿no? Cuando los dos deciden no delatar a
a sus compañeros de robo, pues los policías no pueden tener pruebas, ¿no? Un testimonio, y salen los dos libres con una pequeña multa para ambos. Pero, por ejemplo, ¿no? Si uno decide delatar y el otro no, es que hay un riesgo, ¿no? Cuando uno decide justamente no delatar esperando que el otro no lo haga, pues el riesgo es que el otro sí delate, que uno quede libre y que al otro le den 5 años de prisión, por ejemplo. El peor escenario es cuando los dos se delatan mutuamente, ¿no? En este caso, aquí, ¿no? En el ejemplo de la película de Batman, que los dos hubieran activado al mismo tiempo, pues los dos barcos se hubieran destruido, ¿cierto? Que bueno, era muy poco probable que se destruyeran al mismo tiempo, pero esa era justamente la peor opción. Y bueno, también había la opción de que los dos, bueno, aquí está la peor opción, ¿no? Perdón, donde los dos se delatan y los dos tienen 2 años de condena para ambos. Y bueno, esto es cuando uno traiciona al otro. Entonces, bueno, el dilema del prisionero nos permite ver, ¿no? Que lo mejor, en todo caso, sería siempre cooperar, ¿no? No delatar. Que los dos cooperaran, eso sería como la solución óptima, pero hay un riesgo, ¿no? Me arriesgo a que me delaten y que yo tenga justamente más años de prisión, o que los dos, delatándonos, tengamos 2 años de condena. En fin, un poco así funciona, ¿no? El dilema del prisionero y los análisis que podemos hacer. Vamos ahora justamente a hablar del equilibrio de Nash. También me parece que para comprenderlo mejor es muy útil, ¿no? También una escena de una película. Vamos a verlo ahora. Yo no encuentro un tema para mi doctorado. Mira el lado bueno. ¿Has inventado el arte de ventana? Esto es un grupo jugando al fútbol. Esto, unas palomas luchando por unas migas de pan. Y esto de aquí, una mujer persiguiendo al hombre que le robó el bolso. John, presenciaste un robo. Eso es raro. En toda competición siempre pierde alguien. Eso lo sabe hasta mi sobrina y es más o menos así de alta. Si encontrase una ecuación de equilibrio donde no predominase ningún hecho concreto y no perdiera nadie, ¿te imaginas el efecto que ejercería sobre los focos de conflicto, las ¿Desde cuándo no negociaciones comes? de armas? ¿Desde cuándo no comes? Cambio de moneda. Comida. No sientes respeto por el ensueño cognitivo, ¿lo sabes? Sí, pero la pizza... Por la pizza siento un enorme respeto. ¿Y por la cerveza? Yo siento respeto por la cerveza. Siento respeto por la cerveza. Nash, ¿puedes dejar de revolver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, La ambición individual beneficia el bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos.
y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo Dios. No, incompleto, incompleto. Sí, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora. Adam Smith se equivocó. Otra vez. Gracias. Y vamos a subir que CD es igual a C de que 8 es, si ponemos por ejemplo el 8 menos 2, 4 por la derivada de 2 Bueno, creo que eso es lo relevante. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de esta escena? Si la habían visto antes. Bueno, más allá, ¿no? De que podemos hacer una crítica como a esta visión, ¿no? De ligue, desde un punto de vista feminista, ¿no? De ver a las mujeres como premios. Más allá de eso, lo interesante de la teoría aquí del equilibrio de Nash es esto, ¿no? Que generalmente, ¿no? Lo que decía Adam Smith, como lo explican ahí en la película, es que se cree, ¿no? Se creía que justamente la competencia y el resultado óptimo, ¿no? De una competencia siempre se da cuando el individuo da lo mejor para sí mismo, nada más, ¿no? Justificando de cierta manera el egoísmo. Entonces, Adam Smith sostenía que si todos nos esforzamos al mismo tiempo para que nos vaya mejor a cada uno de nosotros, de esa manera vamos a tener los mejores resultados, ¿no? Pero justamente en este ejemplo, a partir de estas chicas que llegan al bar, es que se ejemplifica, ¿no? Desconozco si así llegó John Nash justamente a esta conclusión, en un bar, pues, pensando en la manera de ligar con mujeres. Desconozco si esto haya sido así, pero me parece un buen ejemplo de la película, más allá de la crítica feminista que podamos hacer, insisto, pero se ve con claridad, ¿no? Que John Nash básicamente va a sostener que sí, puede ser que el resultado óptimo sea para una persona si solamente ve por sí mismo, pero justamente se llega a un equilibrio, ¿no? A un equilibrio, a una mayor probabilidad de equilibrio en donde todos puedan ganar y le pueda ir mejor, digamos, a la sociedad, al equipo, a los jugadores, cuando, como lo explicó el actor aquí en la película, ¿no? Cuando se ve no solamente por el bien de uno mismo, sino también por el bien del grupo. Eso es como el equilibrio. Entonces, pues es muy interesante porque, bueno, ganó el Nobel de Economía, ¿no? Con esta teoría, porque pues por muchos años hemos pensado que el egoísmo, justamente la teoría de la mano invisible, básicamente,
es lo que mueve, es lo que nos permite el crecimiento económico, pero vemos, ¿no?, que podemos justamente tener una solución mucho mejor, más equilibrada, cuando no cedemos completamente al egoísmo, sino que también buscamos que le vaya bien al grupo, ¿no? Entonces aquí, si todos se iban a perseguir a la rubia, muy probablemente ninguno iba a quedar con la rubia, tal vez, ¿no? O los otros, pongamos que una persona iba a salir con la rubia y los demás pues iban a quedar solos porque las demás amigas no iban a querer ser, ¿no?, como lo dice Nash, el plato de segunda mesa. Pero si todos iban de entrada con otras chicas, pues ahí no se iban a obstaculizar unos a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, esto que parece algo muy sencillo, de sentido común, pues no lo era tanto desde el punto de vista de la teoría económica. Bueno, vamos a continuar. Un momento. Aquí estamos. Bueno, ya vimos estos tipos de juegos, ya hablamos de las condiciones del modelo, del dilema del prisionero, del equilibrio de Nash. Vámonos ahora a hablar de la lógica de las coaliciones electorales. Pues miren, aquí me voy a permitir leer esta cita de William H. Ricker, que señala esto. Normalmente, una parte del grupo que detenta la autoridad se une para producir una decisión obligatoria para la totalidad del grupo y para todos los que reconocen su autoridad. Esta parte decisiva puede ser mayor o menor que la mitad, incluso pueden ser 2 personas o todo el grupo, ¿no? Entonces, básicamente aquí se está partiendo de la idea, ¿no?, un poco lo que les decía, de que al final del día va a ser, bueno, aquí les voy a compartir este texto para que ustedes lo estudien. Esta lectura explica, ¿no?, justamente cuál es la relación de la teoría de juegos con las coaliciones, escrita por, como les decía, de William H. Ricker, y básicamente sostiene esto, que, bueno, un poco esta frase se parece a lo que nos decía también Robert Michels desde el siglo XIX, ¿no?, en que justamente quien habla de organización habla de oligarquía, ¿no? Al final del día, lo que decía Robert Michels es que ¿por qué terminan funcionando todas las organizaciones humanas de manera piramidal? Porque generalmente siempre hay una parte, ¿no?, que está detentando la toma de decisiones, porque la toma de decisiones siempre va a ser más sencilla cuando viene de una o un grupo muy reducido de personas. Esto lo podemos observar en cualquier organización humana, más que seamos unos románticas de la democracia, ¿no? Sabemos que al final del día, desde la sociología política, quienes toman las decisiones siempre van a ser una persona o un grupo muy reducido de personas, ¿no? Porque es mucho más sencillo. Desde una familia, desde una universidad, los partidos políticos también funcionan así, ¿no? Y justamente la escuela italiana del elitismo democrático, ¿no?, que estaba justamente liderada por autores como Robert Michels, Pareto, Gaetano Mosca, justamente van a ser, también se les va a denominar como realistas democráticos, porque van a sostener que al final del día la democracia no se trata de esa visión romántica que siempre recuperamos, ¿no?, de, por ejemplo, los atenienses, en donde el gobierno del pueblo para el pueblo,
sino que ellos lo veían de una visión un poco más realista, sosteniendo que al final es una rotación de élites, ¿no? Entonces, quienes detentan el poder en un momento que ya están en la cúpula, simplemente van a rotar ese poder con otro grupo, ¿no? Y justamente esto es lo que aquí nos señala Ricker, que pues normalmente una parte del grupo que detenta la autoridad se une para producir una decisión obligatoria para la totalidad del grupo y para todos los que reconocen su autoridad. Y esta parte decisiva puede ser mayor o menor que la mitad, incluso pueden ser 2 personas o todo el grupo. Y justamente, pues como ven, está muy relacionado con la teoría elitista y al final, como les decía, ¿no? La teoría, este texto que les recomiendo leer en esta liga, les voy a compartir de una vez esta presentación antes de que se me olvide aquí en el chat, para que puedan acceder a todas las fuentes, a los diferentes videos. Un momento. Está, justo esto es lo que explica, ¿no? Ricker en este texto. Ay, ¿por qué se cambió la presentación? Ahí está. Entonces, justo es lo que nos explica Ricker, cómo funciona, bueno, hace un recuento de qué es la teoría de juegos, cuáles son las condiciones de racionalidad en las coaliciones políticas, por qué se van alineando las diferentes fuerzas a 2 principales coaliciones, ¿no? Aquí con modelos matemáticos, y bueno, al final del día, esta es la hipótesis, un texto, ¿no? Que de hecho forma parte de estos 10 textos básicos de ciencia política, es una de las obras más recomendadas leer, ¿no? La teoría de juegos relacionada con las coaliciones. Y básicamente es como la idea de la racionalización, ¿no? Un poco pensando también en la idea del voto útil, ¿no? ¿Qué es esto del voto útil? Que lo usamos muchísimo en los procesos electorales y que por eso también cuestionamos la influencia de las encuestas electorales. El voto útil pues tiene que ver con por quién vamos a votar, ¿no? Vamos a votar por quienes realmente queremos. Si es un candidato que sabemos que no tiene, de acuerdo a las encuestas, muchas preferencias, vamos a sentir que estaremos desperdiciando nuestro voto, ¿no? Y entonces, si pensamos que vamos a votar por uno de los 2 principales, por eso un poco este texto que les recomiendo hacer habla, ¿no? de este proceso de decisión racional que está detrás de la conformación de las 2 grandes coaliciones. Entonces, muchas veces votamos por eso, ¿no? No por el candidato ideal, sino para hacer un voto útil de entre los 2 principales candidatos, quienes tienen el mayor peso, ¿no? Entonces, por eso muchos países, ¿no? Pensando desde esta perspectiva de las 2 grandes coaliciones que se forman en relación con el poder, a pesar de que puede haber muchas opciones en un momento dado, muchos sistemas electorales justamente tienen doble vuelta, un sistema de doble vuelta, justamente para permitir a la ciudadanía estos 2 momentos de la toma de decisiones, ¿no? Una decisión que justamente permita conocer la fuerza real de los diferentes actores, más allá de las encuestas electorales, que sea en una primera vuelta electoral, si se junta 2 candidatos que tengan, bueno, si un candidato alcanza la mayoría absoluta, gana el proceso electoral, ¿no? Si tenemos muchos países, Francia, ¿no? Que es como el modelo prototípico, pero en América Latina muchos países tienen esa segunda vuelta. En el caso de Brasil, acabamos de ver también las primarias en Argentina, porque Argentina también tiene un modelo de segunda vuelta. En fin, bueno, Ecuador, que también este fin de semana tuvieron procesos electorales y se van a ir a segunda vuelta. Entonces,
Esto es muy normal en muchos sistemas porque justamente buscan en un primer momento toda la cantidad de candidatos o candidatas que quieran participar en el juego de las elecciones puedan justamente mostrar su fuerza real en el electorado. Y a partir de eso, ¿no? En una segunda vuelta, si no hay nadie que aglutine las preferencias con la legitimidad que se esperaría de una mayoría absoluta, pues justamente nos vamos a una segunda vuelta electoral que pueda saberse qué actor de estas dos grandes posiciones del poder merecería ganar con la legitimidad adecuada. ¿Qué opinan ustedes de la segunda vuelta? ¿Ustedes creen que sería conveniente para México, por ejemplo, un modelo de segunda vuelta? ¿Cómo ven esto? Alguien que quisiera. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Te escuchamos. Hola, maestra Alejandra, el mismo gusto de encontrarnos nuevamente por la Escuela Judicial Electoral. Muy buena tarde a todas y a todos. Mira, efectivamente lo que mencionas, maestra, sobre el tema de la segunda vuelta y esta idea del voto utilitario, me parece que en la experiencia latinoamericana lo que hemos visto es que en la primera vuelta efectivamente hay una definición, digamos, programática e ideológica por ciertos candidatos y candidatas. Inclusive, pues, ahí tú ves cómo se dispersa la votación en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, el fenómeno que he visto que sucede pues más cercana a la que yo emití en la primera vuelta, empiezo a decantar y a pensar en efectuar mi voto en la segunda vuelta. Pero entonces, ese segundo de la segunda vuelta ya no es tanto que se acerque mucho a mi idea programática o ideológica, sino a una de conveniencia para derrotar al enemigo mayor, que es, digamos, el bloque opositor. Y me parece que esto lo que termina generando, maestra Alejandra, es que lleguen gobiernos aparentemente legitimados por el 50% más uno, pero en los hechos llegan muy atomizados en términos de legitimidad, al grado de que una vez que ya están en el ejercicio del poder, tienen que hacer una serie de negociaciones con todos aquellos que se sumaron en la segunda vuelta. Sobre todo son acuerdos en materia legislativa, en el Congreso, en el Senado, que terminan condicionando el programa original del candidato o de la candidata triunfadora. Entonces, al final me parece que quedan así como gobiernos un poco cojos. Ahorita lo estamos viendo muy claramente en el caso de Colombia, maestra, compañeros, en donde gana el candidato Gustavo Petro en una gran coalición de centro-izquierda, pero al final, como es tan atomizado, resulta ser que a la hora de armar su agenda legislativa, tiene que pactar ahora sí que con tirios y troyanos, y eso hace muy difícil gobernar, y máxime que en aquellos países, en Latinoamérica, muchos son de 4 años, no de 6 años, sino de 4 años. Entonces, ese es un detalle que a lo mejor limitaría el ejercicio del Poder Ejecutivo. Y para tu pregunta concreta sobre el caso de México, ¿qué pasaría? Bueno, de entrada nuestro país tiene sexenios, no cuatrienios. Y en la construcción de una segunda vuelta que buscara, me parece, incorporar a esos otros grupos, en la primera no son cercanos a nosotros, pero en la segunda vuelta, para derrotar al bloque opositor, sea de derecha o de izquierda, me sumo, al final también va a provocar una serie de negociaciones, de acuerdos parlamentarios, de parcelas de poder, que yo creo que ahorita eso, maestra Alejandra, sucede, pero sin segunda vuelta.
Y ya lo vimos, por ejemplo, en la elección pasada del 2018, en donde ves a un candidato aparentemente de izquierdas, pero que suma a su candidatura a personajes del perfil totalmente opuesto, ¿no? Personajes que estaban en el partido blanquiazul, que son incorporados no solo por el efecto electoral, sino también ya, digamos, en las franjas de poder, ya siendo gobierno. Entonces, me parece que en México estamos en un proceso de transición muy interesante, maestra, y que esta segunda vuelta, a lo mejor ahorita estamos experimentando como una especie de primarias, que no las tenemos formalmente como primarias, sino como precampañas, pero que ahora han sido más intensas. Y el efecto de la segunda vuelta, siempre se opuso el partido tricolor a que hubiera segunda vuelta en su momento cuando estaba en el poder. Seguramente que ahora ya cambiaron de perspectiva, maestra. Entonces, estamos en un cóctel, en un laboratorio sociopolítico, jurídico muy interesante, y aquí nos tocó vivir, mi estimada maestra Alejandra. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Que dices, aquí nos tocó vivir. Ayer tuve oportunidad, antier, de estar en el estado de Chiapas. Me preguntaba de dónde era originaria. Pues en la Ciudad de México, ahí me tocó nacer, desafortunado o afortunadamente, ¿no? Porque qué bonito es el estado de Chiapas, la comida, todo. Entonces, pues bueno, aquí me tocó nacer ni hablar. Pero sí, efectivamente coincido con lo que mencionas y lo que están poniendo aquí compañeras y compañeros. Por ejemplo, vamos a leer aquí, bueno, aquí Carlos López ya nos había aportado que también Colombia, Perú y Chile tienen esto de la segunda vuelta. Aquí nos menciona, ¿no? Antonio Urbina, que esto justo le pasó al Bronco con el PRI y el PAN en el Congreso de Nuevo León. Maricruz Gutiérrez señala también, lo mismo sucede actualmente sin que exista la segunda vuelta. Claro, ¿no? Recordemos aquí, dice Antonio, la época de Calderón a Beltrones, le decían el vicepresidente por el poder que ejercía desde el legislativo. Entonces, bueno, esto, pero de entrada coincido, ¿no? No necesitamos propiamente una segunda vuelta para que se vayan estructurando estas dos coaliciones de las que hablamos desde la teoría de Ricker, la teoría de juegos, y siempre se van a formar estas dos grandes coaliciones. Y lo dijo muy bien Carlos, muchas veces, desafortunadamente, bueno, no sé cómo valorarlo, porque esto es un análisis de las ciencias sociales. Lo que sucede es que no siempre se alinean, como desde el punto de vista programático o desde un punto de vista del ideal ideológico, ¿no? Por ejemplo, decíamos mucho, ¿no? ¿Cómo es posible? Se cuestionaba mucho, ¿no? En la opinión pública, la ciudadanía. He escuchado muchas veces este comentario, ¿no? ¿Cómo es posible que se alíen las coaliciones antinatura que vemos ahora? Están, pues básicamente, el PRI, el PAN, el PRD, que imagínense, ¿no? ¿Cuántos años no lucharon tanto el PAN como el PRD para sacar al PRI del poder, que estuvo por más de 70 años en la silla presidencial, ¿no? Más sigue gobernando, por ejemplo, Coahuila, y estuvo casi, bueno, más de 90 años en el Estado de México. Entonces, es algo que históricamente se pensaba impensable, ¿no? Pero se nos olvida que ya había también participado en coalición antes, ¿no? El PRD con el PAN. O, por ejemplo, ¿no? Algo que a mí me parece importante recordar es que a veces, justamente cuando estamos hablando de maximizar las decisiones reales que tenemos, pues a veces sí hay que dejar de lado estos ideales, ¿no? No sé, yo pensaba en algún ejemplo histórico como muy famoso, como el momento de la consumación de la independencia de nuestro país, en donde, pues, ¿quién iba a pensar que Iturbide, quien era líder del ejército realista, pensó justamente en aliarse con Vicente Guerrero, que era del ejército insurgente, justamente para poner fin a la guerra
y empezar el proceso de consumación de la independencia, ¿no? Entonces, justamente en esta lectura de Ricker dice que no se nos olvide, justamente desde este análisis de la teoría de juegos, que muchas veces en política vamos a tener compañeros extraños de cama. Eso es lo que nos dice Ricker en este postulado teórico, porque no es algo novedoso, no es algo novedoso ni de los últimos tiempos. Justamente tiene que ver con estas, insisto, ¿no? Exacto, las alianzas del verde, todo el mundo ha ido con el verde, ahora el propio Morena va con el verde, ¿no? Morena, que se ha aliado y también ha sido muy criticado de ir con el primero Encuentro Social y luego Encuentro Solidario, que son partidos que se sabe, ¿no? Que tienen una ideología conservadora porque son cristianos, ¿verdad? Protestantes. Entonces, pues muchos han criticado a Morena, señalando, ¿no? Que justamente es un partido de izquierda. Y pensemos en estas dos grandes fuerzas que se formó durante la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que defendían por un lado la democracia liberal, el capitalismo, y por otro lado el comunismo, el socialismo. Entonces, por muchísimos años, ¿no? Estos fueron los dos grandes polos, las dos grandes fuerzas, el mundo bipolar que se formó, pero recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS eran aliados, y fueron aliados justamente para matar a Hitler, para acabar con Hitler. Entonces vean que justamente es eso, ¿no? La selección del bando, de la máxima, como de encontrar justamente la unión de fuerzas para, digamos, evitar el peor de los males. Desafortunadamente, una de las cuestiones que está detrás de las grandes formaciones de coaliciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Desde ahí resulta muy sencillo la explicación, ¿no? De por qué hoy en día encontramos una gran coalición entre el PRI, PAN, PRD, con un propósito claro de minimizar la fuerza de Morena, que agarró a todos por sorpresa desde 2018, siendo una gran fuerza política, a pesar de que era un partido político de nueva creación. A ver, vamos a ver qué nos dice acá. Carlos Oropesa, en Chiapas ganó la gubernatura Pablo Salazar, representando una coalición del PAN, PRD y otras fuerzas contra el PRI. Exacto. Totalmente de acuerdo, por el ejemplo. Y además, ¿no? A nivel local, también a veces se nos olvida que no tenemos las mismas relaciones de fuerzas, ¿no? En Coahuila vimos, ¿no? Cómo se estaban peleando porque no querían ir a la coalición el PT, ¿no? Con Morena. Entonces, el PT a nivel nacional es un gran aliado de Morena, pero vimos que en este proceso electoral en la gubernatura no estaban separados, ¿no? El candidato de Morena y el candidato del Partido del Trabajo. No sé si al final sí declinó, ¿cierto? Al final declinó, me parece, pero pues no lograron ganar al candidato del PRI. Escuchamos Carlos López. Gracias, maestra Alejandra. Efectivamente, el Partido del Trabajo generalmente tiene una estrategia electoral que yo le llamo dual. En lo federal, desde hace muchos años, han ido en alianzas con el proyecto obradorista, en su momento PRD, Ana, pero en lo local no necesariamente coinciden en esa construcción de alianzas electorales o de coaliciones. En lo local generalmente construyen coaliciones, pero en torno al partido del gobierno en turno en esa entidad federativa. Entonces, para el caso de Coahuila, muy interesante porque, aunque hay una definición nacional de ir en coalición PT, Morena, Verde, en lo local deciden ir de manera independiente, pero en los hechos, en muchos casos, ellos construyen acuerdos con los gobernadores de esas entidades.
Y evidentemente este tipo de definiciones dividen el voto y le garantizan el triunfo a la candidata o al candidato del gobierno que se encuentra en turno. Y no solo es el caso de Coahuila, que lo tenemos muy reciente, ha pasado en otras elecciones locales, en el caso del Partido del Trabajo. Y hay otro ejemplo, maestro, también muy interesante, el de San Luis Potosí, en donde PT y Verde armaron su propio frente y Morena por su lado. Y en San Luis Potosí ganó la alianza PT Verde, derrotando a Morena y a los otros partidos políticos. Entonces, este juego electoral de estrategias, de lógica electoral, aunque no de lógica ideológica. O sea, suena raro, ¿verdad? Pero hay una lógica electoral que justifica estos acuerdos a nivel local y otros a nivel federal, aunque no tenga lógica ideológica, sino se vuelve una acción pragmática electoral. Es cuanto, maestra. Gracias. Muchas gracias por aportarnos estos ejemplos. Muchísimas gracias, Carlos. Coincido con lo que mencionas. Y vean entonces cómo podemos equiparar, ¿no? De cierta manera, este equilibrio de Nash con lo que pasa en las coaliciones partidistas en México, ¿no? Por ejemplo, si el PRI, el PAN y el PRD decidieran ir solos, cada quien buscando al electorado, definitivamente se van a obstaculizar unos con otros y muy probablemente no lograrán hacer una fuerza suficiente para ganarle a Morena, que es el partido que ahorita tiene la gran preferencia a nivel nacional, a pesar de que hay que tener cuidado con los análisis locales, que en cada estado funciona la coalición, la relación de fuerzas de manera diferente. Entonces, justamente, ¿no? Para este tipo de cosas es lo que nos sirve la teoría de juegos, que la usamos muchas veces sin darnos cuenta, pero ahí está detrás de nuestros análisis políticos, ¿no? Justamente es los acuerdos que hacen los partidos, los líderes, los presidentes de todos los partidos, los grupos parlamentarios también para votar políticas, legislación, justamente viendo qué ventaja sacar y evitar justamente, digamos, la solución más óptima, el punto de equilibrio, en lugar de ir todos solos, sabiendo cómo será el resultado al final, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de la segunda vuelta, es algo que se ha propuesto varias veces ya en México. Han habido algunos defensores, impulsores de la segunda vuelta en México. A mí me parece que, pues como lo mencionaban aquí ya ustedes, no siempre necesitamos una segunda vuelta para hacer esta valoración del voto útil. Y además, lo decía también Carlos Oropesa, lo mencionó así, ¿no? Una supuesta legitimidad de una mayoría absoluta. Y justamente yo me llevo esto del aprendizaje. Tuve oportunidad de observar las elecciones en Brasil en 2022 y fueron unas elecciones bastante polarizadas, bastante complejas. Y vean esto, a pesar de que hubo una segunda vuelta en donde Lula gana la elección con una mayoría absoluta, en realidad esa legitimidad no tiene el suficiente peso de gobernabilidad que quisiéramos en las democracias, porque al final hay otra mitad, básicamente, de la población que se compró el discurso de Bolsonaro, el discurso de que las elecciones estuvieron truqueadas, que las urnas electrónicas no funcionaban a partir de la desinformación, a partir de la manipulación. Y hoy en día, pues la democracia brasileña sigue estando convulsionada, ¿no? Con decisiones complejas. Entonces, realmente pensamos que la segunda vuelta nos va a dar mayor gobernanza democrática, gobernabilidad, estabilidad política y social, y no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Y me parece también que tener varias vueltas electorales pues genera muchos costos, ¿no? De por sí, en nuestro país estamos en un contexto
en donde se está cuestionando por una fuerza política el costo de la democracia, el costo de los procesos electorales. Entonces, pues bueno, creo que sería algo contraproducente, ¿no? Tener más de una vuelta electoral, tener 2 días de jornada electoral, también, ¿no? Aumentaría los costos de nuestra democracia y no necesariamente solucionando los problemas que se buscan solucionar. Entonces, bueno, creo que sí hay que seguir, ¿no? Discutiendo esto porque pues, me parece que sí vamos a tener, después de la elección de 2024, alguna propuesta de reforma electoral y muy probablemente no se vuelva a poner en la discusión la necesidad o no de poner una segunda vuelta. Lo que sí creo, y coincido aquí con Oscar Oropesa, perdón, con Carlos Oropesa, en el sentido de que estamos en un momento muy interesante de nuestra política, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con las determinaciones de las autoridades electorales en torno a estos eventos de liderazgo político, porque técnicamente no han sido calificados como de precandidaturas, ¿verdad? Creo que sí lo tenemos, evidentemente, bueno, ahorita está regulado a partir de lineamientos del Instituto Nacional Electoral, pero creo que sí esto que estamos viviendo a mí me parece, coincido con Carlos, un evento muy interesante de elecciones primarias, ¿no? Elecciones primarias, creo que le hace falta a nuestro país, justamente no solamente para promover mayor transparencia en los procesos de selección interna de las candidaturas de los partidos políticos, algo que adolecemos muchísimo en nuestro país porque no tenemos ese desarrollo. Eso es más, ¿no? Que una segunda vuelta nos dice Antonio. Entonces, creo que es importante, ¿no? Exigir mayor transparencia por parte de estos procesos internos, que hay que poner también las cosas en su dimensión. Por mucho tiempo funcionó el famoso dedazo, ¿no? Justamente la figura del destapado. Hoy en día hay quienes dicen que el presidente de la República ya decidió y que la encuesta es una simulación. Vamos a ver en qué proceden las denuncias. Ya presentó Marcelo Ebrard una denuncia, justamente denunciando el desvío de recursos públicos para promocionar, ¿no? Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué tan transparentes, qué tan democrático es este proceso de selección del coordinador nacional para dar continuidad a la cuarta transformación. Pero me parece que esto es importante, ¿no? Que tengamos elecciones de cierta manera primarias, coadyuven justamente, no solamente en la selección más democrática de los candidatos, candidatas, sino también creo que es importante en términos de la reelección legislativa. Pensemos en la reelección legislativa que tuvimos, que reincorporamos a nuestro sistema constitucional desde 2014. La mayor crítica a partir de esta reforma es que vino descafeinada. Vino descafeinada porque se puso el candado de que no se puede nominar a alguien si no es postulado por el mismo partido por el que ganó el cargo de elección popular, a menos que renuncie en la mitad de su periodo a este partido. Entonces, los especialistas en reelección legislativa consideraban que esto pues era una reforma descafeinada porque al final del día los candidatos siguen respondiendo a la disciplina partidista, ¿no? Te tienes que portar bien para que el partido, para que el presidente del partido te vuelva a nominar. Entonces, justamente, cuando está bien regulada la reelección legislativa, lo que se permite, lo que se fomenta, el incentivo que hay detrás, es que los candidatos o candidatas que aspiran a la reelección no tengan que ganarse el favor de los presidentes de los partidos, sino que justamente vayan con la ciudadanía para que voten por ellos, ¿no? A partir de primarias abiertas. Entonces, creo que estamos en un momento interesante que hay que ser, me parece, visionarios, obviamente sin violar la normativa que tenemos hoy en día,
sin violar la equidad en la competencia, pero creo que es bien importante que podamos en un futuro, el legislador ciertamente regular estos procesos porque pueden ser muy positivos para la democracia, que todavía es muy incipiente y con baja calidad en nuestro país. Bueno, ¿alguien más quisiera mencionar algo? ¿Algún comentario, reflexión, cuestionamiento? Te escuchamos, querido Carlos. Gracias, apreciada maestra. Sí, para puntualizar este tema de las primarias de facto que estamos viviendo, que no se llaman así, pero que en los hechos eso está sucediendo como un proceso de impulso, me parece, democratizador al interior de los distintos partidos políticos, porque no es práctica en uno, sino muchos que requieren de un ejercicio mucho más democrático, y lo estamos viendo tanto en el bloque oficialista como en el bloque opositor, como distintos grupos y segmentos se están manifestando contra las prácticas autoritarias del pasado, en uno y otro bando, ¿no? Y esto es muy interesante porque este proceso de primarias, digamos, no programadas en una reforma constitucional, lo que está detonando es estos cuestionamientos y decir, hay que abrir los procesos de nominación de los partidos, no solo a la militancia de los partidos, ojo, que era esa disciplina partidista que mencionas, y esa lealtad a ciegas a los dirigentes de los partidos políticos, no, sino abrir los procesos más allá de las militancias, sino a población abierta, a la ciudadanía en general, para que participe y opine, y esto me parece un impulso democratizador importante, muy interesante que estamos viviendo, y va a tener que provocar, como bien señalas, una muy segura reforma política electoral para después del proceso del 2024, ¿no? Eso no me queda duda, no sé de qué tan profunda o de qué calado, pero que va a suceder, maestra, me parece que sí, o no sé, ¿qué opinas tú? Es cuanto, gracias. Sí, yo coincido contigo, ¿eh? Tal vez muchas personas no coincidirán con nosotros, porque muchos ciudadanos, ciudadanas están molestos con la determinación del INE, del tribunal, ¿no? En opinión de muchos colegas, lo ideal hubiera sido detener en seco, ¿no? Todos estos procesos y que se esperaran justamente a los tiempos que se establecen en la legislación para las precampañas. Pero yo coincido con tu opinión y creo que justamente mientras no se haga ese llamado explícito al voto, me parece que son ejercicios, así el proyecto original venía así, ¿no? También de la magistrada Yanino Tálora. Pero a mí, por ejemplo, podemos tener opiniones diferentes. No se trata aquí de tener opiniones similares, pero justamente estudiando la regulación de los partidos políticos, cuando empezamos a discutir esto en las redes sociales, en la opinión pública, que nos dedicamos a lo electoral, ¿cierto? Recordé justamente un momento en la historia de nuestro país, porque fíjense que en 1951 recordé justamente que hubo una reforma electoral justamente para prohibir que los actos internos de los partidos políticos por los cuales se nombraba candidatos o candidatas fueran actos parecidos a las elecciones constitucionales. ¿Qué había detrás? ¿Por qué la reforma de 1951 impulsada por el presidente de la República en aquel momento, Miguel Alemán, quería que fueran secretos, que la ciudadanía no pudiera ver actos públicos partidarios? Pues lo que había detrás era justamente el descontento que había por parte de los seguidores de Lázaro Cárdenas, los líderes de los principales sindicatos, Toledano, ¿no? El general Enríquez y Lombardo Toledano justamente estaban en descontento con el gobierno de Miguel Alemán. Y fíjense que había una especulación, un chisme, se corría la voz,
de que Miguel Alemán quería reelegirse, quería hacer una reforma constitucional para reelegirse. Entonces se prendió las luces de los grupos opositores del alemanismo, justamente liderados, entre otros, ¿no? por los líderes de estos sindicatos que acabo de mencionar. Y entonces se adelantaron a empezar a hacer actos partidistas para seleccionar a los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, pero miren, por ejemplo, lo que hizo el presidente en aquel momento en una en una asamblea ordinaria del PRI en 1950, se cambiaron las primarias por designación a partir de asambleas, lo cual facilitó la designación popular de las candidaturas. Es decir, que hubo una tendencia que se vio en ese momento bastante oligárquica por parte del presidente para poner orden en todo el partido, ¿no? Que no fueran seducidos por las fuerzas opositoras del régimen. También hubo un pronunciamiento en esa asamblea en contra de actividades políticas que empezaban a darse por motivo de la sucesión presidencial. Y Alemán se refería justamente a la narrativa oficial que empezó a construirse en la época era de un futurismo. No dejemos que el futurismo de estos partidos justamente se imponga, ¿no? Y entonces, vean las declaraciones, por ejemplo, de los opositores. Vean, dice, se construyó la narrativa oficial, un pronunciamiento en contra del futurismo, del enriquismo y otros actores. Y miren nada más que mensaje, no actuar sino hasta que se nos dé el permiso a la orden sería lesivo para nuestros derechos y obligaciones y oprobio para las instituciones democráticas consagradas de nuestras leyes fundamentales. Afirmaban que sus actividades no perjudicaban a la administración pública ni alteraban el ritmo de la vida nacional y más bien respondían a una creciente preocupación colectiva por tener primarias auténticamente democráticas. Entonces, al respecto, les recomiendo el texto de Elisa Servín, que forma parte del Colegio de Historia de la UNAM, y que justamente tiene un texto muy interesante sobre estas elecciones presidenciales de 1952, que hablan de esta reforma electoral de 1951, y cómo desde esa época se hizo esta reforma extrañísima, ¿no? Para prohibir que los actos partidarios fueran públicos. Después esto se corrige la plana, después ya me parece que en el 77, ¿no? Con la gran reforma del 77 se quita esto de la normativa electoral, pero yo vi como mucho paralelismo, ¿no? Como de estos intentos de una gran preocupación por parte de los actores políticos de saber quién es el candidato, y me parece que más allá de cuidar las normas, ¿no? El principio de legalidad, que eso evidentemente es importante en toda democracia, creo que ya no estamos en la época de detener ese impulso o esa solicitud de mayor competencia, de mayor transparencia. Y en la opinión personal, yo preferiría que estos actos fueran más públicos, más transparentes, al ojo del escrutinio público, que secreto, ¿no? El secreto, porque realmente no creo que podamos, a partir de una orden de autoridad electoral, evitar que los partidos políticos, los actores, empiecen a organizarse, empiecen a tomar decisiones fundamentales sobre quiénes van a ser las personas aspirantes a la presidencia de la República. Pero bueno, puede ser que me equivoque, puede ser que este dato histórico no tenga ningún paralelismo, y tal vez veamos que esto sí pueda llegar a ser perjudicial para la democracia mexicana. Ya sabremos en algunos meses, en algunos años tal vez, si esto fue para bien o realmente los colegas que querían detener todo en seco tal vez estaban en lo cierto. Pero bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Margarita nos dice, todos los partidos quedan fracturados porque no tienen procesos democráticos de selección. Quien decide, pues sí tiene razón Margarita, ¿verdad? Tienen procesos, deciden las cúpulas y siguen los dedazos. En el caso de Morena es para Claudia, de no ser así, Marcelo no estuviera protestando. Lo interesante es cómo quedará Morena después de la elección. Sí, definitivamente, ¿no? Todavía no estamos cerca
de procesos ideales partidistas, pero al menos tenemos oportunidad, ¿no? Creo cada vez más de justamente cuestionar estos procesos. Pero sí, definitivamente uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas es luchar contra las oligarquías partidistas. En fin, ¿alguien más que quisiera hacer algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, solo queda ver en esta sesión otros juegos posibles en la teoría de juegos, comentar algunos otros ejemplos, ¿no? Hay otros juegos que también funcionan en el análisis de teoría de juegos. Que esto, bueno, es el juego del seguro, el juego de la gallina, el juego del toma y daca y el juego del punto muerto. Ay, Dios. Traigo un ejemplo para cada uno de estos. Ya no lo recuerdo. Qué mala memoria traigo. A ver. No, ya no traigo ejemplos. No, discúlpenme. Tengo una memoria terrible. Terrible, porque esta clase no la daba hace mucho tiempo. Ya estoy olvidando estos ejemplos del juego del seguro, el juego de la gallina, el juego del toma y daca y el juego del punto muerto. No, debí de haber puesto aquí para que no lo olvidara. En fin, el punto es que, bueno, lo importante de esto, lo que les quiero aquí transmitir, es que no hay un solo juego, ¿no? Generalmente partimos de la idea que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Es una clase de pensamiento de ciertamente, no lo sé si llamarlo, no es conformismo, a veces es una clase de, ¿cómo podemos decirlo? Cuando nos volvemos de cierto cinismo, ¿no? Cierto cinismo, decir, bueno, si al final del día sabemos que en materia de coaliciones, de fuerzas partidistas, las cosas funcionan así y siempre van a funcionar así, ya no hay nada que hacer. Déjame decirles que estamos equivocados. Si pensamos que ante este conocimiento de cómo funcionan las cosas al interior de los partidos o entre estos partidos para tomar las grandes decisiones colectivas, un poco desde este escepticismo del que hablábamos, ¿no? Del realismo, de la escuela de Pareto, de la escuela de Mosca, de la escuela de los elitistas democráticos, donde lo único a lo que podemos aspirar es a que exista una coalición, perdón, una rotación de élites, una alternancia de élites, o solo queda ser cínicos y unirnos al juego y tratar de maximizar en un juego de suma cero justamente nuestras expectativas desde el punto de vista económico o del poder político, maximizar nuestros beneficios. Podemos tener una postura cínica, una postura tal vez nihilista, donde no nos importe el absurdo de la existencia de estas relaciones de fuerzas. Podemos también tener una postura, ya les decía, cínica, nihilista, o podemos pensar en otros juegos posibles, ¿no? Ya no recuerdo estos ejemplos, me disculpo muchísimo por ello, prometo recordar a qué me refería y enviárselos en alguna lectura, pero vimos, ¿no? Al principio que hay una gran cantidad de juegos, ¿no? Que el hecho de que en un momento dado veamos que estamos viendo sobre todo juegos de suma cero, en donde unos ganan todo y otros pierden todo, podemos llegar a arreglos institucionales en donde esto no necesariamente sea siempre así.
Y creo que por ello es fundamental, ¿no? No solamente quedarnos siempre con el análisis de la teoría de juegos, que es muy útil, que nos puede justamente ayudar a entender y a prever cómo van a reaccionar los actores políticos cuando están justamente buscando no perderlo todo, sino perder lo menos posible, como en el caso de las coaliciones PRD, PRI, PAN, PRD contra Morena, el PT y el Verde. Que también no hablamos de esto, pero justamente, ¿no? Ayer fue que el gobernador de Jalisco, Alfaro, ya se separó, ¿no? de Movimiento Ciudadano y ha dicho que va a apoyar a Xochitl, ¿no? Para que ese caso que quede como candidata. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo se están acomodando las fuerzas, por qué están haciendo esto, ¿no? Le convendrá, muy probablemente por la poca probabilidad que tenga Movimiento Ciudadano lanzando un candidato propio. Muchos sostienen que va a ser Marcelo, ¿no? Ebrard, justamente quien probablemente está discutiendo el proceso de la encuesta de Morena para tener una justificación e irse a Movimiento Ciudadano sin un reproche grande, sino teniendo una justificación que puede ser un fraude, ¿no? A este proceso interno. En fin, ya estaremos viendo. Pero bueno, o sea, es que en la teoría de juegos, el análisis del juego de suma cero nos permite justamente hacer estos análisis, que son los que más hacemos, ¿no? En los medios de comunicación, en la opinión pública, para pensar en las estrategias de los actores con mucha probabilidad. Pero hay otros juegos en donde no solamente interviene la cuestión pragmática, también hay juegos en donde intervienen otros puntos de equilibrio, ¿no? Otros puntos éticos muchas veces. Entonces puede haber otro tipo de arreglos, ¿no? Desde el que mencionábamos del arreglo del principio de representación proporcional, que de entrada pues buscó en nuestra democracia algo muy importante, ¿no? Porque teníamos un arreglo en donde el PRI ganaba siempre todo, tenía la presidencia de la República, las 32 gubernaturas, los 32 congresos estatales, todas las presidencias municipales y cargos municipales. ¿Y qué pasó? En términos, por ejemplo, de lo que señala Robert Dahl, que Robert Dahl es de cierta manera un análisis también, ¿no? Racional pues, de las rutas de transición democrática que pueden seguir, ¿no? Desde hegemonías cerradas a hegemonías competitivas, hacia la poliarquía o hacia oligarquías competitivas, aunque son los diferentes supuestos de transición a la poliarquía, porque Robert en esa obra señala que no podemos hablar de democracia, porque la democracia es un término ideal y lo que existe en la realidad son las poliarquías, que es lo que más me parece la democracia. Entonces, lo que dice Robert Dahl con todas estas rutas es que llegamos a un punto en donde es menos costoso es menos costoso tolerar a la oposición que reprimirla. Entonces, llegamos a un punto en la democracia mexicana, imagínense, ¿no? Después del 68, del halconazo, de la guerra sucia, donde seguir reprimiendo para seguir obteniendo todas las ganancias del juego democrático era sumamente costoso para el régimen político. Entonces, pues vemos un primer arreglo, una modificación del juego para dar más cachitos del pastel a la oposición, a las otras fuerzas políticas. Y no es casualidad en ese sentido que desde el 77 se hayan cambiado en ese sentido las reglas del juego, ¿no? Para incorporar 100 diputaciones de representación proporcional y posteriormente en el 86 200 diputaciones de representación proporcional. Entonces, hay formas de modificar los arreglos de los juegos de suma cero donde todos ganan, bueno, donde una parte gana todo y otros pierden todo. Creo que también vale la pena hacer la reflexión que en democracia, pues, ese ganarlo todo y perderlo todo también es
relativo, porque en democracia esto es una cuestión completamente temporal, ¿no? Lo ideal es que justamente sea una alternancia constante y que no esté la misma fuerza política perpetuada en el poder, ¿no? Y entonces hay quienes sostienen, ¿no?, que tenemos que cambiar esa visión de las elecciones como un juego de suma cero, porque si bien puede ganar en un periodo dado una fuerza política, en el siguiente periodo electoral puede ir la siguiente fuerza política, ¿no? Y también, pues, otro tipo de arreglos constitucionales como el gobierno de coalición o un gobierno semiparlamentario, ¿verdad? Pues también pueden cambiar esa percepción de ganarlo todo o perderlo todo. Entonces creo que ese tipo de discusiones también es importante tenerlas en cuenta, que no veamos a las elecciones, ¿no?, como un juego en donde, híjole, ¿no?, estamos arriesgándolo todo y tal vez perdiéndolo todo, sino que justamente es un juego que tendría que ser mucho más cooperativo, porque al final del día, mientras más cooperemos, nos beneficiamos todos, ¿no? Si el gobierno se vuelve más represor para impedir la crítica, para impedir la participación, para impedir la rotación de fuerzas, al final va a perjudicar a todo el Estado constitucional, ¿no? Pero bueno, esto es como ya en términos de cómo bueno, la pregunta importante sería esa: ¿cómo logramos transformar la lógica del juego de suma cero en el que siempre estamos, o esta visión también que defendemos mucho todavía de Adam Smith, de competir en lo individual sin importar qué pase, a buscar modelos mucho más cooperativos, ¿no? También creo que resulta relevante recordar la importancia de la filosofía política como, por ejemplo, planteamientos tan relevantes como el de la teoría de la justicia de John Rawls en la década de los 60 del siglo pasado fue un parteaguas para la ciencia política norteamericana y el constitucionalismo también occidental, porque teníamos como muy clara la idea de la democracia liberal desde el punto de vista egoísta, individualista. Y un poco lo que pretende John Rawls es volver a replantear el acuerdo originario. Y esto es bien interesante porque hace efectivamente un planteamiento, ¿no?, desde el velo de la ignorancia, en donde si todos pensáramos en un supuesto hipotético de volver a hacer el acuerdo originario, y a partir del velo de la ignorancia, pensando cómo me podría ir. Es un poco también pensando desde el equilibrio de Nash, ¿no? Y también el propio John Rawls hace ahí sus diferentes esquemas racionales, analíticos y matemáticos en teoría de la justicia, que llega a un punto en que se vuelve un poco complejo de leer, lo mismo, pero justamente es buscar ese equilibrio en la sociedad, nos plantea así sus principios de justicia. Entonces, llegar a un arreglo a partir de este supuesto hipotético en el que todos tuviéramos un velo de ignorancia, no sabemos cuál va a ser nuestro lugar en la sociedad. Y a partir de ahí, pensar en el mejor arreglo en caso de que nos toque ser una persona desafortunada o una persona afortunada en términos de los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, esta obra fue fundamental porque ya habíamos enterrado en la filosofía política, bueno, al menos en la ciencia política norteamericana, el conductismo, la ciencia política cuantitativa, ¿cierto? Es lo que estaba mandando la ciencia política norteamericana en el contexto de las guerras, porque obviamente en el contexto de las guerras se desarrolla la ciencia política, las ciencias sociales, la ciencia política. Nunca antes había invertido tanto dinero un gobierno a sus universidades para que justamente sus intelectuales académicos asesoraran estrategias de guerra. Entonces, evidentemente el conductismo, las teorías de Freud, todo esto tuvo muchísimo auge y la filosofía política
se pensaba que era un anacronismo, era una cuestión que se tenía que estudiar simplemente por curiosidad, ¿no? Así como muchas veces se estudia en el derecho romano, como para tener la anécdota. Pero John Rawls, por eso es tan relevante, porque cuando publica su teoría de la justicia, vuelve a sacar a la filosofía política del cajón donde se encontraba empolvada. Y vienen todos estos filósofos a debatirlo. El libertarismo, a partir de Robert Nozick, que hoy vemos un auge de la filosofía política libertaria a partir del escándalo que ha causado el personaje Milei en Argentina. Entonces, que no confundamos, ¿no? Liberalismo con libertarismo. Entonces, Robert Nozick plantea el libertarismo para cuestionar la teoría de la justicia de John Rawls. Y viene también, bueno, que John Rawls hablaba de un liberalismo igualitario, pero Robert Nozick hablaba de un libertarismo, ¿no? Que es casi un anarcocapitalismo, en donde el Estado es sumamente indeseable, es un estorbo, hay que privatizar todo, no se habla de derechos humanos como en el liberalismo, por eso es importante no confundirlo. Lo más importante sí es la libertad, al igual que en el liberalismo, pero el Estado no tiene que garantizar, tutelar la libertad como en el liberalismo, sino justamente no intervenir en la vida de los ciudadanos, más que garantizar un Estado gendarme a partir de la seguridad. Entonces, bueno, vean cómo al final de cuentas estos arreglos, estos juegos, pues están muy relacionados con los planteamientos de filosofía política que hay detrás. Entonces, creo que por eso es importante, a pesar de la fuerza que tiene esto en el análisis, que podemos decir, no, pues al final no hay democracia en los partidos, no hay esto, no hay lo otro. Creo que sí es importante ver que por planteamiento filosófico político sí podemos impulsar el planteamiento de otros arreglos. Si esto no fuera posible, no habría países que tengan un Estado benefactor, un Estado social como Canadá, ¿no? Que a diferencia de Estados Unidos, que es completamente liberal, Canadá es un Estado más socialdemócrata, donde se tiene garantizada la educación, la salud, la vivienda de sus habitantes. Entonces, por eso, si bien el juego más popular siempre es el juego individualista, egoísta de Suma Cero, a veces en el dilema de prisioneros vemos que la cooperación es lo que menos ocurre. Creo que sí es necesario recordar la reflexión de que hay otros arreglos posibles y que por eso vale la pena seguir estudiando y seguir trabajando para evitar justamente llegar a los juegos de Suma Cero no cooperativos completamente egoístas que vemos que simplemente pues no generan las mejores ventajas para todos, sino para quienes tienen los mayores instrumentos económicos, políticos y sociales. Bueno, ¿alguien más que quisiera mencionar algo? ¿Alguna reflexión? ¿Cuestionamiento? ¿Aportación? Escuchamos, Carlos. Gracias, maestra Alejandra. Sí, para dar un ejemplo sobre estas posibilidades de juegos distintos al de Suma Cero, lo tenemos en un país cercano como Colombia, en donde es muy interesante uno de los arreglos que han encontrado cuando compiten los dos candidatos presidenciales y llegan a la segunda vuelta. El que obtiene la mayoría de los votos, pues es el titular del Poder Ejecutivo, que lo acompaña un vicepresidente o una vicepresidenta. Pero lo interesante es que quien queda en segundo lugar de esa elección presidencial, tanto candidato a presidencia como a la vicepresidencia, resultan que quedan uno al frente como senador de la República y quien va de candidata o candidato al Congreso, a la presidencia y queda en segundo lugar, queda como congresista. Entonces no pierden todo, quedan como potenciales líderes de la oposición legislativa. El que queda en primer lugar es titular del Poder Ejecutivo
y los que quedan en segundo lugar, presidencia y vicepresidencia, uno queda de senador y otro queda de congresista. Entonces, es un arreglo bien interesante y que a lo mejor no ha sido suficiente. Crearon una jurisdicción por la paz, donde definieron un cierto número de distritos electorales, donde las FARC, la antigua guerrilla, ya convertida en fuerza política, participa, y esto logra como una válvula de escape al conflicto civil y militar que ha tenido tantos años a Colombia ensangrentada, pero que están buscando nuevas formas. Me parece que es muy interesante para que el Estado constitucional sea vigente, se evolucione y se pueda construir una sociedad en paz. Entonces, esa fórmula de que quien queda en segundo lugar no pierde todo, es muy interesante, maestra Alejandra, compañeras y compañeros. Es cuanto, gracias. Interesante, estimado Carlos, yo no sabía eso. Me da ganas, ¿no? de ir a estudiar más sistema electoral colombiano. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y estaba recordando, ¿no? que te iba a preguntar si sabías de qué iban las acusaciones en contra del presidente Petro y su hijo, ¿no? Que su hijo había declarado en contra de su propio padre de malversación de recursos públicos en su campaña presidencial, ¿no? Creo que no le ha ido muy bien en ese sentido al presidente de Colombia. No sé si tú sabrás al respecto. Sí, efectivamente se está fincando responsabilidad a su hijo, y el presidente Gustavo Petro ha hecho un señalamiento, me parece muy claro. Dice, si tiene responsabilidad, que enfrente la ley. Entonces, por un lado, el presidente se está, digamos, legitimando ante su electorado, y por otro lado, está desvinculando su relación personal con su hijo para que asuma la responsabilidad que corresponde en su momento. Y efectivamente, se ha generado una crisis ahí, pero el presidente dijo, si mi hijo tiene responsabilidad, que se aplique la ley, maestra Alejandra. Muchísimas gracias, qué interesante. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, reflexión, crítica, cuestionamiento? Se vale todo. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues les agradezco enormemente su atención. Como ustedes pueden ver, en realidad, la teoría de juegos, el análisis de elección racional, public choice, es algo que venimos usando, ¿no? Casi todos los días cuando analizamos las estrategias de los actores, en el caso concreto, en este juego de los procesos electorales. Muchas veces, ¿no? Estos juegos resultan ser muy injustos y aventajan sobre todo a quienes tienen este capital económico, financiero, político, ¿sabes? Todavía nos falta mucho para que el juego electoral sea un juego más cooperativo y no competitivo, pero bueno, seguimos justamente buscando nuevos acuerdos que no beneficien solo a unos, sino que sean para el beneficio de la sociedad. Les agradezco enormemente su atención, su disposición, sus comentarios, sus participaciones. Espero que terminen con muchísimo éxito este diplomado y estaremos seguramente viéndonos en otras actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral. Por lo pronto les invitamos la siguiente semana a seguir ya sea en línea o a estar aquí físicamente en las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral en la Ciudad de México, a la semana de la Escuela Judicial Electoral, donde justamente vamos a analizar los principales problemas en la materia electoral. Entonces están cordialmente invitados, invitadas. Ojalá podamos dar con su asistencia virtual o física. Que tengan excelente tarde. Igualmente, doctora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A todas, a todos. Gracias.